Buenas tardes. Damos comienzo al acto de presentación del libro Abel Posse, Senderos de un caminante solitario, del doctor Roberto Esposto. Agradecemos especialmente la presencia esta tarde del académico Antonio Requeni. Abrirá el acto el doctor José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de Letras. A continuación habrá una mesa redonda integrada por la doctora Graciela Maturo, de la UBA y el CONICET, el doctor Romain Magras de la Universidad de Rouen, Francia, y el autor de la obra, doctor Roberto Esposto, de la Universidad de Queensland, Australia. Buenas tardes. Como presidente de la Academia Argentina de Letras, me han encomendado abrir esta mesa redonda. En realidad me voy a limitar a eso. Mi especialidad es otra, a pesar de que conozco, que sea superficialmente, la obra de Abel Posse. De hecho, la primera mención que tuve de él fue creo que no me equivoco, en 1983, cuando un gran historiador argentino, con quien yo circunstancialmente trabajaba en una edición crítica de cronistas, hizo referencia a que había un escritor cuya obra de ese momento, que era Los perros del paraíso, lo habían impresionado de manera particular. Y me dijo así muy paternalmente: lea usted eso, allí hay un gran escritor. Efectivamente, es la historia posterior y el reconocimiento del público así lo demostró. ¿Se oye poco? Mejor. Bueno, de todas formas, entonces, este es mi recuerdo concreto, primero, de él. Las circunstancias de la vida hicieron que aquella persona que estaba en ese momento escuchando esa recomendación de un profesor al que yo respetaba mucho, siguieran su curso, y hoy tenga que ser yo quien, presidiendo la Academia Argentina de Letras, esté también introduciendo esta mesa redonda dedicada a esta obra de Posse. Habría sido deseable, claro, que esto fuese de cuerpo presente, que por lo tanto el académico Posse estuviera con nosotros, pero un viaje lo tiene lejos, de modo que, siguiendo sus propias indicaciones, desoyendo mi recomendación de que sería preferible que él estuviera, dijo: bueno, de todas maneras, hagan ustedes el acto. Así es entonces como se encuentra en este momento a estos colegas que amablemente han venido a decir lo suyo sobre la obra de Posse. Le voy a dar entonces la palabra ahora al profesor, al doctor Romain Magras de la Universidad de Rouen. Seguiremos luego el orden con la exposición que sobre la obra va a hacer mi colega y amiga Graciela Maturo, y finalmente el autor mismo de la obra. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecerle sinceramente al doctor José Luis Moure, presidente de la Academia, al doctor Pedro Ruiz Barcia, y bueno, a toda la Academia, el haberme dado la oportunidad de participar en este acto para presentarles el valioso trabajo de investigación de un incansable estudioso y caminante de la obra de Abel Posse, y de hacerlo en presencia de otra gran exégeta de la obra posseana, la doctora Graciela Maturo, que le dedicó un poema suyo, ¿no?, titulado La Fuente, y cuyo ensayo América, recomienzo de la historia, la lectura oral de la historia y la novela hispanoamericana, publicado en 2010, también por la editorial Biblos, propone una lectura de El largo atardecer del caminante en base a un concepto de la filosofía heideggeriana tan fundamental para entender la obra de Abel Posse. El estudioso Roberto Esposto, profesor titular en la australiana Universidad de Queensland, es un gran navegante de la obra posseana. Lleva más de 15 años recorriéndola con paciencia y brindando respuestas a las interrogaciones que suscita esta obra singular. Nos ofrece un nuevo ensayo que sigue al primero que le dedicó en 2005, Peregrinaje a los orígenes, civilización y barbarie en las novelas de Posse. Además de estos dos trabajos críticos muy ambiciosos, también publicó artículos críticos sobre novelas poco estudiadas, como Momento de morir, y, guiado por el mismo afán de difundir las aproximaciones críticas a la obra posseana, dirigió en 2008 un número de la revista australiana Antípodas, dedicado en parte a Posse,
y que reunió artículos de especialistas norteamericanos, españoles y franceses. Para resaltar mejor el interés y el aporte del presente ensayo, quisiera empezar presentando brevemente los caminos seguidos por la crítica poseana hasta ahora. La casi totalidad de los trabajos publicados estudian su novelística y en particular las 3 novelas de su trilogía del descubrimiento: Daimón, publicada en el 78, Los perros del paraíso en el 83 y El largo atardecer caminante en 1992. En la mayoría de los casos, la aproximación a estas novelas se centró en los aspectos definitorios de la llamada nueva novela histórica de América Latina: la parodia, la intertextualidad, lo carnavalesco, la dialogía, el anacronismo, la impugnación de la historiografía y la reflexión metahistórica. Cabe reconocer que fueron estas novelas las que brindaron a Abel Pose sus mayores galardones literarios. Se consideró que con ellas el novelista había alcanzado su madurez y que merecen sobradamente el interés que despertaron entre la comunidad universitaria. Ahora bien, esta trilogía solo constituye una parte de una obra diversa desde un punto de vista genérico. Abel Pose también escribió poesía, unos poemas casi desconocidos, pero bueno, como traté de explicarlo esta mañana en el congreso de la AIH, muy valiosos a la hora de valorar la trayectoria personal del autor y su obra, con mayúscula, como proyecto. Pose publicó en el 59 un poema autobiográfico en el diario El Mundo, en 1960 una elegía al poeta austríaco George Trakl, de la cual existe una segunda versión publicada en el 87, y 2 poemarios: Celebración del Desamparo de 1970, su proyecto poético más ambicioso, aunque quedó inédito, y Celebración de Machu Picchu, escrito a partir de 1970 y publicado en Venecia en el 77. Pose también publicó 2 ensayos de crítica literaria, 3 ensayos socioeconómicos, que recopilan solo en parte el aluvión de unas 500 notas publicadas en la prensa, en particular en La Nación, y que yo sepa, hasta la fecha no se ha publicado, antes del suyo, ningún trabajo crítico sobre estos poemas y ensayos. Entre el 69, fecha de la publicación de Los Bogavantes, y 2011, la de Noche de Lobos, Abel Pose publicó un total de 14 novelas, ambientadas en marcos espaciotemporales muy variados, una diversidad que a veces dejó desconcertados a los críticos. Las novelas de juventud, Los Bogavantes y La Boca del Tigre, se desarrollan en París y Moscú y están influenciadas por el realismo sabatiano. Momento de morir, del 79, es una novela negra y urbana de impronta artiana sobre la violencia de la Argentina de los 70. La trilogía del descubrimiento, protagonizada por Colón, Lope de Aguirre y Cabeza de Vaca, brinda una aproximación a este encuentro de 2 mundos. Los demonios ocultos y El viajero de Agartha, obras del llamado ciclo nazi, son novelas iniciáticas que también se sumergen en las raíces esotéricas del nazismo. La Reina del Plata, de 1988, celebra una Buenos Aires futurista. La Pasión según Eva y Los cuadernos de Praga son 2 novelas biográficas o biografías noveladas sobre Perón y el Che Guevara. El inquietante Día de la Vida, que transcurre en la Argentina de finales del siglo XIX y principios del XX, cuenta la aventura de un antepasado de Pose que sigue en Europa y África los pasos de Rimbaud. Cuando muere el hijo, presentada como una crónica real, narra el suicidio en París en el 83 de Iván, hijo único de Abel y su esposa Sabine, y su posterior buceo introspectivo y filosófico para encontrar claves que le den sentido a la vida después de esta tragedia personal. La última Noche de Lobos, otra novela sin ficción, transcurre en los torturaderos de la ESMA y tiene como protagonista a una montonera que se enamora de su torturador. Varios estudiosos han tratado de encontrar un eje que vertebre esta producción novelística y han venido surgiendo intentos de lectura abarcadora de la obra poseana. El más precoz de ellos fue el recién fallecido Luis Sáenz de Medrano, asumiendo la idea de García Márquez, para quien un escritor en realidad solo escribe un libro,
aunque sus diversos fragmentos reciban títulos variados, Sáenz de Medrano leía en el 92 el gran libro poseano en base a las dos primeras novelas de Posse y las del ciclo nazi como, cito, el libro de la ansiedad, la vehemente, desesperada o, si cabe el adjetivo, calculada ansiedad de unos seres que intentan superar sus propias vidas, o, de un modo más genérico, ir más allá de las estrechas limitaciones de lo humano, dar el gran salto hacia lo que trasciende, lanzarse a la conquista de esa sobrerealidad donde se encuentra el sentido de la existencia individual y del devenir humano. El catedrático ya vislumbraba la focalización de las obras de Posse en el individuo y el lugar que le toca en el devenir histórico, explicando así la dimensión nietzscheana de estos personajes y la recurrencia en esta obra de motivos como la búsqueda, el viaje, el esoterismo y la voluntad de superarse y de alcanzar lo abierto en su acepción heideggeriana y kutschiana. Siguiendo esta intuición de que los senderos poseanos se bifurcaban aparentemente pero convergían, Roberto Esposto propuso en su tesis de doctorado, que sirvió de base a su primer ensayo, que era la dialéctica sarmientina de la civilización y la barbarie la que vertebraba a la obra novelesca poseana. Según Esposto, esta dialéctica sarmientina, revisitada a partir del pensamiento del antropólogo argentino Rodolfo Kusch y sintetizable en la tensión entre el estar y el hacer, sería para Abel Posse definitoria de la identidad argentina y latinoamericana. La seducción de la barbarie, definida por Kusch en su ensayo epónimo del 53, que explica en buena medida, según el sociólogo, la inestabilidad política del subcontinente, encontraría su expresión estética en las novelas poseanas. Esposto apuntaló esta aseveración mediante una aproximación crítica a 8 novelas poseanas leídas por pares y consideradas como portadoras de esta dialéctica. Daimon y los perros del paraíso representarían entonces, cito, unas peregrinaciones en busca de la fundación de América. Momento de morir y la Reina del Plata serían dos visiones porteñas, una apocalíptica y otra utópica. Asimismo, concibe el largo atardecer caminante y la pasión según Eva como el anverso y el reverso de la historia del Homo silvestris, y las novelas del ciclo nazi, Los demonios ocultos y El viajero de Agartha, como, cito, unas ficciones de la particularidad cultural. Este primer ensayo de ambición abarcadora tuvo, entre otros méritos, el de conectar a la tan estudiada trilogía del descubrimiento con obras disímiles como las dos novelas porteñas o las del ciclo nazi, y por otra parte, romper la supuesta unidad de la trilogía conectando su último episodio, El largo atardecer del caminante, protagonizado por Cabeza de Vaca, y obviamente distinto a sus antecesores a nivel estilístico, pues publicado 9 años después de Los perros del paraíso, con La pasión según Eva, novela publicada en el 94 y protagonizada por Eva Perón. 8 años después, Roberto Esposto nos brinda, pues, con este nuevo ensayo de título polisémico que vamos a comentar, Abel Posse, Senderos de un caminante solitario, una nueva aproximación que ata cabos a la vez que se complementa con la primera, dado que se enfoca en todo el resto de la obra poseana, privilegiando las obras menos estudiadas u olvidadas por la crítica, el poemario Celebración de Machu Picchu, los ensayos literarios Biblioteca Esencial y En letra grande, los ensayos socioeconómicos Argentina el gran viraje, El eclipse argentino y La santa locura de los argentinos, así como sus dos primeras novelas Los bogavantes y La boca del tigre, y las últimas 4, Los cuadernos de Praga, El inquietante día de la vida, Cuando muere el hijo y la reciente Noche de lobos. O sea que concretamente los dos ensayos de Roberto Esposto recorren la obra poseana en su totalidad. El caminante solitario de este nuevo ensayo no designa aquí al incansable Cabeza de Vaca de la deliciosa novela, sino a su artífice Abel Posse,
que también llevó una vida viajera por elección personal y por sus obligaciones de diplomático de carrera, por lo cual escribió casi toda su obra fuera de su patria, asumiendo con todo este distanciamiento como una ventaja, un factor de libertad creadora y de lucidez. La distancia revela, como dice Miralles. Resulta muy acertado insistir en la soledad de este caminante por la singularidad de la obra de la figura autoral poseanas. También puede ser que a través de esta soledad Roberto quiera aludir al sorprendente desfase entre el reconocimiento internacional de la obra de Posse, galardonada y traducida a muchísimos idiomas, constantemente reeditada en Argentina, y su acogida fría, por no decir a veces hostil, por una parte de la crítica y de los medios porteños, cuyas reseñas en algunos casos parecen hacer caso omiso del libro para ensañarse en la persona, como se puede observar en el increíble artículo publicado en Radar sobre los cuadernos de Praga que Roberto Esposto cita textualmente en su ensayo. Roberto Esposto camina en este nuevo libro por dos senderos paralelos que acaban reuniéndose. Sigue la evolución personal de Abel Posse desde su formación hasta la actualidad y muestra cómo, al mismo tiempo, su obra evoluciona permeable a las palpitaciones del contexto en el cual se inscribe y, en el último capítulo, ata cabos al proponer como eje de lectura de la obra posseana en su conjunto una armazón filosófica basada en las ideas de Rodolfo Kusch y sobre todo en la filosofía de Heidegger, en particular la reflexión sobre la modernidad de la pregunta por la técnica y lo que remite al título del presente ensayo al sendero de salvación definido por él en Der Feldweg. En el primer capítulo, titulado Abel Posse, un escritor entre dos mundos, Roberto Esposto resalta las fases de la formación de Abel Posse, una sólida formación recibida en Buenos Aires, pero que ya le acerca a la poesía y a la filosofía alemanas. Conviene señalar el papel al respecto de un profesor como Vicente Fatone o de amistades como Rogelio Bazán. Esposto pone de realce el interés fundamental del primer viaje europeo de Posse. Como el propio Posse lo cuenta en su ensayo en letra grande, aprovechó este viaje para visitar la patria de Hölderlin y que, no lo olvidemos, fue el primero en desarrollar el concepto de lo abierto en su elegía Pan y Vino. Este poeta le sirvió de modelo a Heidegger para definir la función social del artista en su conferencia del 46, ¿Por qué poetas?, publicada en Caminos que no llevan a ninguna parte. Y creo, de paso, que valdría la pena rastrear esta impronta hölderliniana en la obra posseana, particularmente patente en su largo poema inédito Celebración del Desamparo, que terminó en el 70 y que es pues anterior a casi toda su obra novelística. Es también significativa de la importancia de Heidegger en el pensamiento posseano su visita al filósofo en el 73, recordada por Esposto, y la posterior traducción por Posse y su esposa Sabine del ensayo Der Feldweg, publicada en el 79 en Buenos Aires y titulada El Sendero del Campo. Para volver a la poesía, uno de los méritos del presente ensayo es que brinda una primera aproximación crítica a Celebración de Machu Picchu, gran poema de 240 versos publicado en Venecia en el 77, que, aunque fue de difusión muy limitada, echa luz sobre la obra posseana. Como Abel Posse, que con sus novelas históricas pretendía llenar los vacíos dejados por la historiografía, Esposto explica el blanco de 7 años que media entre la publicación de La Boca del Tigre y la de Daimon en el 78. Celebración de Machu Picchu es un texto catártico que plasma la americanización de la conciencia posseana, a la vez que representa el palimpsesto de la segunda parte de Daimon, que transcurre principalmente en esta ciudad sagrada, corazón de la América primordial. Para despejar cualquier duda sobre el interés que puede presentar la poesía de Posse, valga esta afirmación del autor, sacada de una entrevista que me concedió en el 2006. La novela es la calle y la poesía es un poco el templo.
Los templos están un poco vacíos y las calles muy llenas. Pero en todo caso, para mí no hubo una posición. Como lo dije, la poesía es alimento de mi prosa. En la última parte de este capítulo, Esposto reúne al intelectual público y privado, al novelista y al ensayista, al diplomático, que son la cara y la cruz de una misma moneda. De allí, otro aporte de este trabajo es su interés por los 5 ensayos de Posse, nunca estudiados, y que en mi opinión son insoslayables porque el mensaje que vehiculan tiene el mismo trasfondo filosófico y son otra manifestación de la retórica de la persuasión que define a la obra posseana. El segundo capítulo resalta el carácter romántico de la obra posseana, que rechaza el racionalismo científico-técnico y celebra, cito, la razón poética, la fantasía, la sabiduría, lo que explica su interés por el tiempo del origen y por la utopía. También puntualiza el posible papel clave desempeñado por la amistad que Posse cultivó con Cioran a principios de los años 80, cuando vivía en París, y que muchas veces evoca en sus ensayos. A continuación, el tercer capítulo, El hombre moderno en crisis, se enfoca en las 2 novelas de juventud de Posse, Los Bogavantes y La boca del tigre, de marcado corte sabatiano. Esposto propone un análisis minucioso de estas obras al contextualizarlas y al estudiar a cada uno de sus personajes principales. Este trabajo muy útil, porque estas obras casi no han sido estudiadas, viene completado por un preciosísimo apéndice en el que coteja de forma muy precisa las distintas ediciones de estas 2 obras. Los Bogavantes, que sufrió 2 veces los tijeretazos de la censura franquista, y La boca del tigre, que Posse reescribió y volvió a publicar en 2002. En su ensayo titulado Seuil, Genet califica de reapropiación tardía el hecho de volver a publicar mucho tiempo después y modificando las obras de juventud. Muchas veces los escritores no se reconocen estas primeras obras, que juzgan ingenuas o indignas respecto de otras posteriores, como hizo Borges al descartar ciertos escritos suyos de sus obras completas. En su voluntad de unificar toda su obra alrededor de un mismo eje, de conectarlas con las siguientes, Abel Posse opta por reeditar sus novelas y resignificarlas, añadiendo un prólogo a Los Bogavantes e intromisiones a La boca del tigre. Otra vez la meta es orientar al lector y hacer más claro un mensaje que podía parecer difuso. Es al respecto significativo que en la última edición de Los Bogavantes, al final de La soledad tercera, Posse añada frases como alegría de partir, de renacer, jocunda de lo abierto, en las cuales el lector avisado encontrará un eco de la salida de Lope de Aguirre en Daimón o de Evita cuando deja Junín en La pasión según Eva, y que obviamente son de impronta heideggeriana. Resumiendo, traducen la voluntad de Posse de que todas sus obras sean leídas como variaciones de un solo y mismo libro. En el capítulo siguiente, Roberto Esposto analiza como buscadores de lo imposible a los protagonistas de 2 novelas publicadas consecutivamente, Los cuadernos de Praga y El inquietante día de la vida. La primera es una novela biográfica protagonizada por el Che durante su estadía secreta en Praga, que se ve obligado, para colmo, a disfrazarse de pequeño burgués y se enfrenta ante el espejo cada día a su alter ego. Esposto interpreta esta novela como una variación entre quijotismo y sanchopancismo. Otro de los buscadores de la galería novelesca posseana, Felipe II, vive en carne propia y encarna por su itinerario vital, según el exégeta, la tensión entre el desierto y la utopía, entre la modernidad y la tradición, inclusive podríamos decir entre civilización y barbarie, una tensión que sería definitoria de la idiosincrasia argentina. El quinto capítulo propone una aproximación a las 2 últimas obras publicadas por Abel Posse, Noche de Lobos y Cuando muere el hijo, 2 libros muy negros que Roberto bautiza como Crónicas de la muerte.
Que yo sepa, este ensayo representa el primer aporte crítico a la interpretación de estas novelas, y me parece tanto más pertinente estudiarlas juntas, cuanto que la escritura de Cuando muere el hijo, libro catártico sobre el suicidio de su hijo Iván, le permitió a Abel Pose terminar de escribir Noche de Lobos, empezado mucho tiempo antes, hacia 2003, ya que ambas tragedias, la personal y la nacional, habían transcurrido en el mismo momento de la vida de Pose. Además, y no es casual, son los dos primeros libros en que la figura autoral de Pose, cuya sombra se perfilaba en obras anteriores, en los paratextos, en semejanzas con personajes o bajo los rasgos de un discreto detective, como en La Pasión según Eva o Los Cuadernos de Praga, aparece ahora como verdadero personaje a través de la autoficción. En ambas novelas presentadas por el autor como novelas sin ficción, como crónicas verdaderas, la experiencia de la muerte o de la tortura, este descenso al infierno o historia catábica, retomando la expresión de Irene Guéraud, da luego lugar a una anábasis plasmada en el ingreso de Greta en la Casa de la Vida en Noche de Lobos y en el encuentro del presocrático Anaximandro. Recordemos que fue estudiado por Heidegger, por Abel y Sabine en Cuando muere el hijo. Roberto Esposto tiene sobradamente razón al conectar la obra de Pose con su vida personal, porque es cierto que hay una notable inflexión en la poética poseana tras esta tragedia personal. La fantasía desbordante que caracterizaba a Daimon y Los perros del paraíso contrasta con las obras posteriores donde predomina la introspección y su materialización a través del motivo del viaje. Un viaje de alcance simbólico, el de un hijo en busca de su padre, o al revés, como en las novelas del ciclo nazi o El largo atardecer del caminante. Otro aporte interesante del ensayo de Esposto es la reflexión que propone sobre la simbología del tango en la obra de Abel Pose. Según Pose lo afirma en el apartado que dedica al tango en La Santa Locura de los Argentinos, esta música popular sintetiza el alma argentina y los tangos, a través de su letra, discretamente insertada en el texto novelístico cuando no son tocados por una orquesta, como en Los Cuadernos de Praga, sirven de trasfondo musical, de verdadera caja de resonancia a la poética poseana. El sexto y último capítulo, Senderos de un caminante solitario, que da su título al ensayo, sintetiza los fundamentos filosóficos de los senderos recorridos por la obra poseana, así como por sus protagonistas, los senderos que Pose nos invita a transitar. Dos pensadores fundamentales, Kusch y Heidegger. La reflexión de este sobre el racionalismo técnico en la pregunta por la técnica, su definición de das Offen, lo abierto, las tensiones entre el ser, la tentación prometeica del hacer, y el estar, el Dasein de Heidegger. Podríamos añadir a Heráclito, Anaximandro, Hölderlin, Rilke y Nietzsche a la lista de los pensadores centrales de la poética poseana. Una poética de la persuasión que convida al hombre posmoderno a traspasar sus límites, sintetizada, como lo señaló la doctora Graciela Maturo, en el poema Patmos de Hölderlin y en el verso de Rilke citado en Cuando muere el hijo: solo el estar desamparado nos ampara, e inclusive en estos versos poseanos de celebración del desamparo. Desnudos debemos movernos por nuestra herencia, desentendidos, desesperanzados, fecundados de odio y de amor, santificados por el desamparo, santificados por este asumido desamparo. Para terminar, quiero agradecerle a Roberto Esposto estas admirables páginas, estos nuevos senderos que ojalá susciten nuevas lecturas e inviten a muchos a labrar nuevos surcos en la exégesis de una obra tan original y valiosa como la de Abel Pose.